Que hoy damos inicio a una nueva serie. Hemos terminado la serie de Jonás, nos ha llevado casi 2 meses de estudiar esa serie. Y hoy damos inicio a un nuevo estudio y en esta oportunidad estaremos pues estudiando esta carta de Filipenses capítulo 1. Le voy a invitar a que esté sobre sus pies, vamos a darle lectura a Filipenses capítulo 1, verso 1 y verso 2. Y si usted ya lo tiene, le invito a que podamos hacer una lectura al unísono, todos reunidos en el nombre de Cristo Jesús. Leamos. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús oramos reconociendo que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro sanador, y que solo en ti podemos encontrar la suficiencia que nuestra vida tanto busca. Te ruego que al empezar esta carta podamos, Señor, comprender lo que tú quieres transmitirnos de generación en generación. Lo has hecho, has transmitido, Señor, esta verdad por muchos siglos, y hoy queremos, Señor, con el ánimo en nuestro corazón encendido, hablar esta tu palabra que es verdad. Sé tú glorificado y sea tu nombre exaltado por los siglos de los siglos. Amén, Señor, y amén. Ocupe su lugar si es tan amable un momento. Es muy común que en las historias, sean cuentos, libros, películas, los finales siempre sean felices. Aunque esto dista mucho de la vida real, debemos saber que la vida tiene distintas estaciones, al igual que el mundo. Podemos pasar a inviernos que son crudos, fríos. Podemos tener primaveras. Podemos también pasar por otoños de reflexión. Podemos tener momentos en los que la vida no nos sonría como quisiéramos que nos sonriera. Hay veranos que nos llevan a desesperarnos, pero todos anhelamos convivir una vida feliz, una vida diferente. La felicidad y el gozo son dos cosas que, aunque parecieran ser lo mismo, tienen una marcada diferencia una de otra. La felicidad es simplemente una actitud que está subordinada a las cosas que podemos nosotros vivir. La felicidad es algo que podemos obtener y que puede llegar a nosotros de forma inesperada. Es por eso que no podemos programar la felicidad. La felicidad no es algo que podamos planearla, y tampoco podemos asegurar que alguien pueda ser feliz debido a que está subordinada a las circunstancias de la vida. Lo que tenemos, lo que no tenemos o lo que dejamos de tener son elementos esenciales para determinar la actitud de una persona en cuanto a la felicidad que puede mostrar. Pero yo, hermano, siempre me he maravillado de la naturaleza de Dios y he reconocido que Dios es bueno. Si algo particularmente me sorprende de Dios es su fidelidad y su bondad para con su obra creada, para con los que hemos sido creados, porque reconocemos que Dios es el creador de todas las cosas y en Él existen todas las cosas. En Él existimos usted y yo. Solo en Él y por Él es que hacemos las cosas también. Y si Dios es bueno, y eso a mí particularmente, como ya lo mencionaba, me asombra, es porque la bondad de Dios no solo nos lleva a tener felicidad, podemos también experimentar el gozo. Dios es demasiado bueno que nos da más allá de nuestras propias fuerzas. Es demasiado bueno que nos da más allá de nuestras propias expectativas. Y el gozo es una obra de Dios que se va a desarrollar mediante la obra del Espíritu Santo. Cuando Pablo le escribe a la iglesia en Galacia, en Gálatas, les dice que el fruto del Espíritu se evidencia mediante el gozo.
Y el Espíritu es, hermanos, quien desarrolla el gozo en la vida de todos los creyentes. Es decir, entonces, que el gozo y la felicidad no son la misma cosa. El gozo es algo que no está subordinado a las circunstancias, sino que se suscribe a la fe que tenemos en Cristo Jesús. La subordinación del gozo es, querido hermano, un efecto de la fe que hemos recibido en el Señor, no importando las circunstancias, no importando lo que tenemos o no tenemos, o lo que dejamos de tener. El gozo, el Espíritu Santo lo da en el corazón de sus hijos. Gócese delante del Señor. Y la recomendación y el ánimo y la advertencia de Pablo en esta breve carta es a que siempre tengamos gozo. Pero esto puede ser una realidad. Es posible que podamos vivir en un mundo tan incierto con un verdadero gozo. Es posible que el cristiano pueda tener gozo cuando en su entorno no hay razones suficientes, ni mucho menos válidas, para experimentar el gozo y la alegría. Pablo, a lo largo de este escrito, nos dice que eso puede ser posible, que podemos tener gozo por encima de las circunstancias, que podemos tener gozo porque el gozo viene de Dios, que podemos tener gozo y alegría porque la fe nos ayuda a desarrollar el gozo en el corazón. Quiero hablar de 3 aspectos en esta breve introducción a los filipenses. Primero, voy a considerar datos generales respecto a esta carta. Segundo, quiero hablar de motivos por los cuales el apóstol escribe esta carta. Y finalmente quiero mencionar la salutación del apóstol en esta carta de los filipenses. Salutación no es una palabra dominguera, ni se deje sorprender. Es sencillamente el saludo que Pablo está dando a los receptores de la carta a la cual les está escribiendo. Dicho esto, quiero comenzar con los datos generales y hablar sobre el autor. Sin duda alguna, Pablo es el autor de esta carta de los filipenses y es una de las cartas más informales que él escribe. El evidente amor que hay en el corazón del apóstol se deja ver en cada una de las líneas que le está escribiendo a esta iglesia en Filipos. Pablo, el más pequeño de todos los santos, como él mismo se hace llamar, cuyo nombre significa pequeño, nos dice la escritura que él era un siervo de Dios, quien padeció muchísimos males. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 6 al verso 33, nos habla un poco acerca de estos males que el siervo de Dios padeció: azotes sin número, encarcelamientos, desnudez, peligros de muerte, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros de los gentiles, desnudez, peligros en la ciudad. Enfrentó a falsos hermanos, trabajos, desvelos, fatiga, hambre y sed. Pero a pesar de que Pablo tuvo que vivir en medio de este ambiente, él entendió que podía vivir alegre porque su gozo no dependía de las circunstancias. Cuando Pablo escribe esta carta, su corazón está lleno de gozo, su corazón está lleno de alegría. En las líneas de Pablo encontramos motivos muy fuertes para que su corazón se llene de alegría delante de la presencia de Dios, delante de los hermanos, para dar un testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida. Hermano, si el Señor está en nuestros corazones, como lo dice un canto antiguo de la iglesia pentecostal, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, porque Cristo da felicidad, Cristo provee lo necesario. Si se da cuenta, respecto a las referencias de los males que Pablo padeció, ¿con cuántos de ellos nos podemos identificar? Incluso los falsos hermanos con los que Pablo tuvo que lidiar, lo pusieron en un
latente peligro, lo azotaron, estuvo en prisión. Hermanos, en realidad cuando miramos todo lo que Pablo padeció y hacemos una analogía, una comparación entre sus padecimientos y mis padecimientos, tus padecimientos, podemos darnos cuenta y llegar a una obvia conclusión, que Pablo sufrió más o ha sufrido más de lo que nosotros hemos sufrido. Pero cada quien ha sufrido en la dimensión que dentro de la voluntad de Dios se ha determinado. Dios no pone cargas en la vida de sus hijos que no puedan llevar. Las cargas y los sufrimientos, el dolor y las adversidades que pasamos, Dios las permite en su soberana voluntad, porque conoce el corazón de sus hijos, porque sabe cuál es la capacidad que cada uno de ellos tiene, porque sabe en quién ha depositado esa soberana voluntad. Porque Dios no se equivoca. Lo que Dios permite lo hace con propósitos definidos y claros. Pablo escribe esta carta en un tiempo en el que podríamos considerar la fecha aproximada del año 60 después de Cristo. Pablo se encontraba, vea la condición al escribir esta carta, en la cárcel. Estaba encarcelado y no había entonces razón alguna para que le diga a alguien más o esté animando a la iglesia a que estén alegres. No había razones tampoco para que la iglesia se manifestara con esa alegría y ese gozo en su corazón. Esta carta, al igual que Colosenses, Filemón y la carta a los Efesios, son consideradas las epístolas de las prisiones. El apóstol Pablo fue un prolífero escritor quien nos dejó un gran legado y una tremenda herencia de la teología y de cómo administrar a la iglesia, resolver conflictos. La verdad, lo que Pablo nos dejó es algo incalculable. Pablo es un gran tesoro y un gran regalo de Dios para la iglesia, y gracias a los escritos inspirados del Espíritu Santo mediante la pluma de su siervo, podemos tener una teología que nos ayuda a comprender la vida cristiana, no solo en el pasado, sino también en la iglesia de hoy. La fecha que nosotros citamos entonces está ligada a los tiempos del primer siglo. ¿Cómo era la ciudad de Filipos en el primer siglo? Y permítame dar algunas consideraciones. No era una ciudad muy grande, pero era una ciudad que estaba ubicada de forma tan estratégica que representaba algo valioso para el Imperio Romano. En las montañas aledañas a la ciudad de Filipo había, hermanos, oro. Entonces eso despertaba el interés de los gobernantes en turno para ir a tomar el oro de aquellas ciudades. Además, recuerden que la historia bíblica se desarrolla en el contexto social, económico, pero también en el contexto político. Hay algo que debemos mencionar respecto a este contexto de la política. Marco Aurelio y Octavio, ellos eran hombres de guerra, militares, quienes defendían que hubiese un gobierno republicano, pero había opositores. Un hombre llamado Bruto, así como lo oye, un hombre que se llamaba Bruto, y un hombre que se llamaba Casio, quienes defendían que el gobierno pudiese establecerse mediante un imperio. Había luchas de poderes entonces, y encontramos en este tiempo de la historia que muchos de los filipenses son descendientes de estos soldados. Algunos de los ciudadanos que estaban ahí en Filipos eran hombres que habían participado en esta guerra, en donde Marco Aurelio y Octavio por un lado y Bruto y Cesio por otro lado se habían levantado en armas y habían provocado una guerra campal. Y muchos de los soldados, cuando llegó la paz a Filipos, cuando llegó la paz a aquella ciudad, decidieron quedarse ahí. Pero también otros soldados decidieron emigrar a esa ciudad. Y encontramos que como resultado de esto, la lengua latina o el latín comenzó a ser preponderante, o el idioma principal de la ciudad. Y el carácter de la ciudad de Filipos era esencialmente romana. Ellos habían decidido
conservar la estructura romana, las costumbres romanas, incluso la práctica de la religión y la fe, aún con su gran idolatría romana. Su herencia de Filipos era netamente romana y ellos habían decidido estar ahí. Había una vía principal llamada Ignacia y era una ruta comercial importante de aquella provincia, y ahí entonces radicaba un interés particular del gobierno romano por asentarse y dominar esa provincia en la ciudad de Filipos, de la gran ciudad de Macedonia. Pero Pablo era un hombre intrépido, era un hombre que había creído lo que Dios le había dicho, era un hombre entendido a sus tiempos, pero también un hombre sobrepasado a los tiempos. Era un hombre que tenía en mente a Cristo. En un breve escrito de 4 capítulos con 104 versículos, la palabra Jesucristo aparece 51 veces. Para Pablo, hablar de Cristo, 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 Jesucristo, era esencial. En la mente y en el corazón de Pablo, Jesucristo ocupaba un lugar importante. ¿Y cómo es que llegó entonces el evangelio a la ciudad de Filipos? Ahí voy. La Biblia dice en Hechos capítulo 16, nos narra que Pablo iba hacia Asia Menor, había planeado ir a una ciudad llamada Bitinia. Él decidió llevar el evangelio junto a Silas, junto a Timoteo y junto a Lucas para anunciar la verdad de las buenas nuevas de salvación. Era su segundo viaje misionero y había reunido a un grupo de hermanos quienes lo iban a acompañar para predicar el evangelio, y eran misioneros aprobados por Dios y dirigidos por el Espíritu Santo. Cuando llegaron a aquella ciudad, se asentaron ahí. Pablo recibe una visión de Dios, y en la visión de Dios mira a un hombre en la ciudad de Macedonia que le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces Dios dirige la ruta de Pablo hacia la ciudad de Troas, en el mismo continente de Asia Menor, pero un poco más al noreste de donde él pensaba dirigirse. Y Dios lo lleva hacia aquel lugar, y es ahí donde se desarrolla la historia de Hechos capítulo número 16. Cuando Pablo llega a aquella ciudad, lo primero que hace, como es muy común de este hombre, es buscar una sinagoga en donde predicar el evangelio. Pero se lleva la triste sorpresa de que no hay hombres que estén desarrollando el culto en la sinagoga, y que solo a las afueras del río, a las afueras de la ciudad, se encuentra una pequeña reunión dirigida por una mujer, y están hablando la palabra. Y llega ahí Pablo en la reunión, interrumpe y pide la palabra y comienza a predicar la palabra, y hay una conversión. Una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, una mujer acomodada en la cuestión financiera, recibe el evangelio. Y entonces cuando Pablo le explica la realidad del evangelio, ella comienza a entender lo que el evangelio significa. Vemos que en ese mismo capítulo nos refiere que Pablo es llevado a la prisión, y desde allá Pablo está predicándole a la gente que está en la cárcel, y un gran temblor sacude la cárcel, la prisión, de tal forma que se abre la celda, y el que estaba custodiando, el carcelero, toma una espada y decide cometer suicidio. Y Pablo le grita: no te mates, porque aquí estamos todos. Nadie se ha ido de la cárcel, nadie ha huido, aquí estamos. Y el hombre, la Biblia nos dice que comenzó a tener un tremendo impacto por lo que estaba viendo, y comenzó a temblar, porque lo lógico es que se hubieran ido todos, y un soldado que custodiaba en una cárcel, si alguno se le fugaba, iba a pagar con la muerte, con la vida, iba a morir.
Y él pensó adelantarse a ese plan, pero Dios ya tenía un plan diferente para su vida. Y mientras temblaba, él le dijo: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y Pablo lo mira y le dice: cree y serás salvo tú y tu casa. Cree y solamente cree y serás salvo tú y tu casa. El evangelio provocó un cambio en su vida y creyó, y Dios hizo algo en la vida de aquel carcelero. Vemos que después de esto una esclava también llega a los pies de Cristo. Una mujer con espíritu de adivinación anda molestando a Pablo mientras él va de un día en otro. Y de repente Pablo la reprende y le dice: vete fuera en el nombre de Jesús, y queda liberada. Los dueños de esta mujer adivinadora se enojan porque les había echado abajo el negocio Pablo. Y entonces Pablo tuvo que pasar por momentos difíciles en prisión, y esa fue la razón por la cual estaba en la prisión. Pero aún esa situación era parte de un plan de Dios. Aún ese momento difícil provocó gozo en el corazón de Pablo al mirar que alguien no se quitó la vida, sino que vio la luz del evangelio y fue salvo en el nombre de Jesús. A mí me emociona contar esto, porque sin duda el evangelio no excluye a nadie. Carceleros, personas acomodadas en dinero como Lidia, hombres que están ahí en prisión, hombres que no tienen una esperanza, mujeres esclavas, mujeres atormentadas por espíritu. El evangelio no tiene límites. Pablo lo dijo también: el evangelio es poder, y es poder de Dios, poder que transforma, un poder que va más allá de nuestros propios límites. Me emociona reconocer que no tengo la capacidad de cambiar a nadie. Me emociona saber que no puedo hacer más allá de lo que Dios me permite hacer. Pero me emociona también reconocer que Dios puede hacer lo imposible en nuestras vidas. Me emociona saber que Dios puede transformar mediante el poder del evangelio. El motivo de esta carta, puedo yo hablar de 4. Le he contado rápidamente lo que Pablo está haciendo. Pero vea, pasaron 20 años. Pablo se marcha con este grupo de misioneros y pasaron 20 años para que él les escribiera. Dejó una iglesia heterogénea, una iglesia diversa, como es nuestra propia iglesia, con diferentes caracteres, personalidades. Eran diferentes los miembros de la iglesia. Y cuando Pablo escribe esta carta, podíamos nosotros preguntarnos 2 cosas. ¿Por qué tantos años tardó en escribirla? ¿Y qué motivos lo llevaron a escribirla? Le voy a dar 4 motivos por los cuales Pablo escribe esta carta. Primero, él quería comunicarles un agradecimiento a la iglesia ahí en Filipos. Pablo está en prisión. Está encarcelado y aparentemente todo indica que está en una prisión de Roma. Desde allá escribe y de una forma pues abierta, abre su corazón. Les permite a los hermanos de Filipenses que ellos puedan mandarle una ofrenda generosa. Lo vemos en la escritura. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso 1 al 7, vemos que Pablo dice que esta iglesia de Macedonia era una iglesia pobre, una iglesia que no tenía dinero económicamente, no era fuerte, era una iglesia que apoyó a Pablo más allá de sus propias fuerzas. La aportación generosa de la iglesia fue el resultado del amor y el resultado del poder del evangelio en la vida de los macedonios. Pablo les escribe porque está agradecido, está en la cárcel, no está teniendo forma de sustentar sus necesidades, de cubrir las necesidades más esenciales de su vida, y entonces esta iglesia decide mandarle una ofrenda generosa. Pablo en muchas de las cartas da alusión, pero también señala que mejor prefiere trabajar, prefiere hacer un trabajo, porque principalmente en la iglesia de Corintios, él mira que teniendo la posibilidad de ayudarlo, no lo hace. Y les dice y pone como ejemplo a esta iglesia
se da cuenta que ese es un buen motivo para ser agradecidos con Dios. En esa carta, el pronombre o el verbo gozo lo va a encontrar 16 veces. En esa carta usted va a mirar a Pablo diciendo gózate, gozo, gozo, Jesucristo, gozo, Jesucristo, haciendo una relación evidente entre Jesucristo y el gozo. Y Pablo tiene motivos. Y le voy a dar 3 rápido, así muy en breve. Solo los voy a mencionar. El amor que mostró la iglesia por él. La generosidad de la iglesia. El que le hayan enviado a un hombre llamado Epafrodito, que se enfermó en el viaje, por cierto. Fue a verlo y se enfermó a tal grado que se iba a morir el hermano. Estuvo a punto de morirse. Y Pablo sintió un gozo por lo que los hermanos estaban haciendo por él. No sé si alguna vez alguien que está en una necesidad más fuerte que usted viene y lo bendice. No sé si alguna vez se ha encontrado con alguien que está desahuciado y le dicen los médicos, te vas a morir. Pero a pesar de eso, él comienza a orar y a adorar el nombre de Dios. Y quiero hacer una apreciación muy sana y que creo es importante hacerla. No te vuelves mejor cuando adoras y bendices a alguien en tu crisis o en tu victoria. Lo que sí demostramos es quiénes somos, tanto en una situación como en otra. Y debemos vivir de forma natural. La gratitud y el gozo tienen que ser parte natural de nuestra propia vida. Nos han bendecido personas que probablemente tienen necesidades más apremiantes que las nuestras. Y Pablo mira en esta iglesia esto. Y eso le resulta en gozo. Pero ¿sabe qué le resulta más como un motivo importante para que él tenga gozo? Que el evangelio ha hecho algo en la vida de la iglesia. Cuando usted le dice a su hijo una y otra vez y le enseña y lo corrige y se da cuenta que él una y otra vez hace lo mismo, mal, pero de repente usted observa que su hijo está atendiendo la instrucción que le da, usted se llena de alegría porque dice, lo he hecho, lo he logrado, lo ha entendido este hombre, esta mujer, mi hijo, mi hija lo ha entendido. Ese fue un motivo para agradecer a Dios, pero también para tener gozo en su corazón. Y por eso les escribe, les agradece, gracias por el gesto generoso que han tenido. 2, su segundo motivo fue alentar a los filipenses concerniente a su situación. El evangelio se va a desarrollar en un mundo hostil, hermano. Los principios, los valores del cristianismo se van a ver afectados. Y ha sido una lucha de muchos siglos. El evangelio en contra del paganismo, del mundo, de sus valores anticristianos. Y una situación particular que vemos en la iglesia de Filipos es que Pablo los anima a que siempre estén alegres por encima de la oposición pagana que están enfrentando. Y les dice, manténganse firmes en el Señor. Hay razones suficientes que Pablo enumera y que vamos a ir viendo a lo largo de este estudio, en donde le muestra a la iglesia que deben tener gozo, un gozo sostenible en sus corazones. Iglesia, ¿cuántos tienen gozo? ¿Cuántos tienen alegría en su corazón? Y Pablo también advierte, y ese sería el tercer motivo de esta carta, advierte de falsas enseñanzas. Como en muchas otras cartas, Pablo corrige errores doctrinales y Pablo también pone en equilibrio la vida de la iglesia, las enseñanzas, y les dice, esto no pertenece al evangelio, esto sí pertenece al evangelio. Su propósito al escribir esta carta es para advertirle de lo que la iglesia ha comenzado a abrazar. 2 temas esenciales que podemos mencionar aquí, y es que parece que los judaizantes, como le escribe a los Gálatas, se han metido ahí y les dicen, primero tienes que ser judío para después ser cristiano. Vemos que un pensamiento gnóstico,
un pensamiento contrario a la identidad cristiana se comienza a meter de forma silenciosa, y eso comienza a desvirtuar el propósito de la iglesia y su identidad propia. Vemos que la identidad de estos herejes era una identidad incierta, porque no sabemos ciertamente si son judaizantes o si son gnósticos, pero la verdad de las cosas es que se había filtrado una enseñanza equivocada en la iglesia, que esto desviaba la atención de la iglesia, pero sobre todo el objetivo por el cual la iglesia había venido a los pies de Cristo. Podían los filipenses ser inquietados, tentados, pero sobre todo podrían ser separados, hermanos, de la presencia de Dios. Y eso a Pablo le movió mucho. Era el corazón de un padre, de un pastor, de un mentor que había trabajado mucho por la iglesia y que tenía en su corazón el deseo de que la iglesia marchara de forma correcta. El deseo de todo pastor es que la iglesia avance de forma correcta. El deseo de todo pastor es que la iglesia sea una iglesia saludable, y es lo que Pablo está buscando. Pero si hay un cuarto motivo, se lo voy a decir, y si lo hay, es que Pablo anima a la iglesia. Por eso escribe la carta. Anima a la iglesia diciéndole: tengan gozo por en medio de la persecución interna o externa que ustedes puedan estar pasando. Hay un viejo dicho que señala que divide y vencerás. Y es algo que seguramente ha oído en alguna película o en alguna serie de televisión. Si causa división, seguramente usted va a tener la victoria. Y debemos saber que no solo enfrentaban el problema de la falsa enseñanza y de los maestros herejes, no solo era el problema de la hostilidad del mundo. Lo que vemos aquí en Filipenses es que desde el corazón de la iglesia se está generando un problema. Y es que hay dos hermanas, líderes importantes de la iglesia, distinguidas mujeres, hermanas con una trayectoria en el evangelio, quienes tenían una gran influencia en el grupo de la iglesia, que estaban enemistadas. Había un pleito entre ellas, y esto era un foco rojo que debía ser atendido, porque se podría provocar una división en la iglesia. Y Pablo mira esto como una advertencia y un problema en donde él quiere tratar de solucionar el conflicto que hay entre la hermana Evodia y la hermana Sintoque. Y Pablo entonces escribe esta carta y dice que debemos permanecer en unidad. Pablo lo señala en estas palabras: debemos vivir en unidad y debemos estar unidos. Es lo que Pablo nos va a ir diciendo a lo largo de este estudio. Una iglesia, escuche bien esto, que no está unida, no está reflejando su nivel de santidad. La santidad de una iglesia se puede medir en el termómetro de la unidad que ésta tiene. Y podemos estar aparentemente unidos, pero podríamos en realidad estar no unidos. Podemos tener divisiones en ideas, en pensamientos, en emociones, en acciones. Podemos estar divididos en estas áreas, pero te hago una pregunta: ¿cómo podemos presentar un testimonio creíble a los incrédulos si estamos divididos? Jesús dijo que una casa dividida no prosperaría. Todos subordinados. Y es lo que Pablo está diciendo en estos primeros versículos. Subordínate. ¿Cuántos quieren estar o vivir subordinados en realidad? Y ahí empieza la salutación en Filipenses 1:1. Y él dice Pablo y Timoteo, y ahí empieza a saludar y empieza a describir quién es Pablo y Timoteo, y dice siervos. Son siervos de Dios. Y ese saludo tiene una gran riqueza en cuanto a la unidad, porque vemos a Epafrodito arriesgando el físico, hermanos, arriesgando la vida, sin importarle nada, y va
Vemos a Timoteo trabajando con Pablo. Vemos al equipo de Pablo tratando de llevar el evangelio. Los vemos unidos, trabajando juntos. Y entonces lo que Pablo está diciendo es el uso, siervo es el uso de la palabra doulos del griego, que significa esclavo. Pablo está haciendo referencia al pensamiento que entiende la iglesia de Filipos, porque la palabra esclavo, doulos o siervo, daban a entender la vida de alguien que era humilde y sujeto. Humildad y sujeción es lo que Pablo está diciendo en el doulos. Está diciendo, somos esclavos. Por donde lo quieras ver, somos esclavos. Tú tienes que elegir a quién vas a servir. Aunque digas que no eres esclavo de nadie, o eres servidor del pecado, o eres servidor de Dios. Es lo que Pablo está diciendo. ¿A quién quieres servir? Al pecado, vivir engañado. ¿Quieres servir creyendo que eres un cristiano cuando en realidad no es así? ¿O eres un servidor de Cristo, un doulos, un esclavo voluntario de Él? En la ley antigua, en el Antiguo Testamento dice que había un artículo, por llamarlo de esta forma, que decía que si un amo daba la libertad a un esclavo, pero el esclavo iba a su amo y le decía, amo, yo quiero ser tu esclavo voluntariamente. Porque pensamos que los esclavos eran hombres morenos, altos, y que siempre les estaban dando latigazos. La realidad es que en el concepto bíblico no siempre era así. Eran hombres que tenían tierras, hombres que tenían casas, hombres que tenían buena posición y hombres que tenían el derecho de ser obispos, o sea, pastores. Podían ser esclavos, pero podían ser pastores de sus propios amos. Y cuando Pablo entonces saluda, dice, somos Pablo y Timoteo, os saludamos, y dice, somos esclavos voluntarios de Dios. ¿Quiénes somos nosotros como iglesia? ¿A quién servimos? ¿Al pecado? ¿O servimos realmente a Cristo? ¿Realmente estamos siendo doulos voluntarios del Señor? Y finalmente Pablo dice a todos los de Filipos, a todos los que él llama santos, y dice con una mención especial a los líderes, diáconos, que Dios los bendiga, pero también a los pastores, obispos. Y los saluda y les dice, gracia y paz a vosotros. Gracia, eminentemente la gracia que nos provee salvación. Y la gracia es otro motivo de tener alegría en nuestros corazones. Es esa gracia la que hoy nos ha levantado y nos ha permitido ver la luz de un nuevo día. Es esa gracia la que hoy nos permite respirar. Es esa gracia la que nos da paz en medio de las circunstancias. Es esa misma gracia la que nos sostiene cuando queremos tirar la toalla. Es esa misma gracia la que nos asegura que podemos vivir o morir. Sea que vivamos o muramos, somos de Él. Y paz a vosotros. ¿Cuántos necesitaríamos esa palabra de Pablo? Paz a vosotros. Paz a vosotros. Paz a vosotros. Paz a vosotros. Sin importar lo que hayas vivido. Paz a vosotros. Paz a vosotros. Paz a vosotros. De tal forma que esa paz produzca gozo. No te pierdas esta serie de Filipenses. Deja que Dios hable a tu corazón, a tu vida. Y así se despide Pablo, diciendo paz a vosotros. Y reconociendo que el liderazgo es pieza clave, los diáconos, los pastores.
¿Por qué lo hace de esta manera? Porque después va a describir, vea lo que Pablo hace, y así termino yo. ¿Por qué se describe él como doulos, como siervo de Dios y no siervo del pecado? Y después describe a la iglesia de Filipos, porque hace una descripción de ambas cosas, tanto la iglesia como él. Porque está queriendo mostrar humildad y sumisión. Y yo le había dicho que hay un problema entre dos hermanas influyentes en la iglesia. Y él les está diciendo, más adelante voy a pedirles algo. Voy a hacerles una petición, pero por eso cuando usted hoy vaya a casa, lea Filipenses 1 y va a ver que Pablo dice que Jesús se humilló a lo sumo. Fue lo más humillante que Dios tomara nuestra forma humana. Pero ¿sabe por qué lo hizo? Lo hizo por amor. Y entonces está diciendo, vean a Cristo y su humildad y su sumisión al Padre. Véanme a mí como doulos, sujeto a Cristo, al Espíritu y al Padre. Pero también ustedes, iglesia de Filipenses, sujétense a sus obispos, pastores y a sus diáconos. Sean sumisos, sujetos, pero también sean, así como Cristo, humildes. Cierra tus ojos un momento, solo por un momento. ¿Tendrás motivos para tener gozo? No lo sé. ¿Habrá motivos en tu vida para tener gozo? Por favor, cierra tus ojos, deja que Dios haga algo en nuestra vida este día. Todos cierren sus ojos un momento. Porque hoy